Muy buenas noches para todos, es un gusto saludarlos en esta noche de miércoles, mitad de semana, aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora. Vamos, por supuesto, a hablar de lo que ha pasado en esta semana política que empezó con una pequeña controversia, o bueno, ya nos dirán nuestros analistas si se puede calificar de pequeña o grande, entre el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente Gustavo Petro, y el Poder Legislativo, el presidente del Congreso, la máxima autoridad del Poder Legislativo. Este enfrentamiento entre estas dos ramas del poder ha generado muchos cuestionamientos. ¿Es esto bueno o malo para la democracia? ¿Qué implicaciones tiene que el presidente de la República haga ciertas generalizaciones que incomodan y ofenden a los representantes de los partidos políticos? Pues bien, ese es el tema hoy. En Sala de Prensa vamos a tener a dos analistas políticos que nos van a ayudar a ampliar esa mirada sobre lo que está pasando en esas relaciones. Ya el presidente Gustavo Petro cumplió su primer año de gobierno. Hemos visto cómo la coalición de gobierno pues se rompió por cuenta del mismo mandatario, pero hoy puntualmente nos interesa saber, conocer las visiones sobre las implicaciones de una frase del mandatario que generó las molestias del presidente del Congreso, Iván Name, y que fue replicada al unísono por diferentes sectores. Y para eso vamos a saludar a esta hora a nuestros invitados. Es un gusto saludar en esta noche de miércoles a Juan Carlos Flores, analista político, ya de aquí de la casa. Juan Carlos, un gusto. María Camila, un placer estar acá con usted. Y también saludamos esta noche a Camilo Granada, analista político, que también siempre nos ayuda dándonos luces sobre las diferentes realidades políticas del país. Camilo, un gusto. Hola Camila, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes en Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Juan Carlos. El gusto es nuestro. Bueno, para ustedes dos y para los usuarios que nos acompañan a esta hora, vamos a ver cuál es la controversia, un poquito de contexto. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro la semana pasada? Fue exactamente en Bucaramanga. Eso fue en un encuentro anual de la jurisdicción ordinaria, es decir, frente a los representantes de la justicia colombiana, y lo que le respondió ayer en la plenaria el presidente del Senado. Reacciones también de diferentes sectores. Veamos. La semana legislativa arrancó con esta exigencia de respeto por parte del presidente del Poder Legislativo al presidente del Ejecutivo. No acepto, no aceptamos, rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proveniendo del señor presidente de Colombia. La frase que generó la molestia fue esta del presidente Gustavo Petro durante el encuentro anual de la jurisdicción ordinaria en Bucaramanga la semana anterior. Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes, más se abraza el poder político con el narcotráfico. Debido a la molestia generada en la mayoría de sectores del Congreso, el presidente explicó que investigó las relaciones del paramilitarismo con la clase política siendo senador. Lo que dijo derivó en la revelación de que el 35% del Senado de ese entonces tenía vínculos con las autodefensas y fue encarcelado. Lo que piden diferentes sectores aquí en el Congreso al presidente de la República es que modere las generalizaciones que aseguran hacen daño a lo que ordena la Constitución. Un trabajo armónico entre las diferentes ramas del poder público. Dicen que la responsabilidad va de arriba hacia abajo en la generación de un clima favorable para su propuesta de acuerdo nacional. También hablan desde el pacto histórico. Atacar al presidente en su vida personal, hacerlo buscando minar la credibilidad sobre su salud, por ejemplo, hacer ataques en los cuales se busca la humillación, todo eso no está bien. Entonces, por supuesto, hay que exigirle a él, pero también a quienes son sus críticos y opositores, respeto. Hay que aprender a respetarnos, aquí no hay emperadores, aquí existimos unas cabezas de las ramas del poder público que tenemos que trabajar armónicamente y parece que no se está entendiendo. Y con los 106 senadores no se logra una paz total aquí como se va a lograr una paz total en todo el país. Yo invito a eso, a que moderemos el lenguaje. Aseguran que el fundamento del llamado acuerdo nacional debe ser el respeto a todos los sectores, las ramas del poder y el sector privado. Bueno, Juan Carlos y Camilo, veíamos ahí entonces el resumen y quiero arrancar con Camilo preguntándole
¿Era para tanto? Esas frases del presidente, digamos que lo han dicho los mismos analistas, son recurrentes, no solo en contra del Congreso, sino también del sector privado, incluso de los medios de comunicación. Lo hemos analizado varias veces aquí en Sala de Prensa, pero puntualmente la polémica se dio ahorita por la respuesta de Iván Name. ¿Sí era para que se generara esto, Camilo? Pues yo creo que, como se ha señalado, María Camila, este tipo de generalizaciones no ayuda a la construcción de un ambiente de consenso o por lo menos de búsqueda de acuerdos y de avance en las reformas que el presidente está proponiendo y en las cuales muchos colombianos estamos de acuerdo que se requieren. Puede que no estemos totalmente de acuerdo con el contenido de las reformas, pero sí con la necesidad de hacer esos cambios, de hacer cambios en los sistemas, salud, en pensiones, en educación, en el tema laboral, pero sí creo que el presidente le hace un flaco favor a su propia agenda el descalificar de esa manera al conjunto de los políticos del Senado y del poder político del cual él hace parte. Entonces, uno no puede sino sorprenderse que el presidente diga que entre más se castiga el consumo, más se abraza el poder político. Él hace parte del poder político, entonces ahí hay una contradicción tremenda. Entonces, yo creo que en esta situación, esta coyuntura que es tan compleja y de tanta tensión, pues unos y otros deberían tener mayor cuidado con lo que dicen para no exacerbar los ánimos que están muy de por sí caldeados, y el presidente, insisto, quien es el que mayor interés tiene en que sus reformas sean aprobadas en el Congreso y en particular en el Senado, pues haría bien en tener un manejo más cuidadoso de sus comunicaciones para no alienar aún más al Poder Legislativo. Sobre ese punto, esa reflexión que usted hace, quería hablar con Juan Carlos, porque es cierto que estamos en un momento de división, de polarización, ánimos caldeados, exacerbados, y el presidente menciona este tipo de frases. Él explicó, Juan Carlos, que lo hizo refiriéndose a sus investigaciones del paramilitarismo cuando era precisamente congresista, que dio como resultado que el 35% del entonces Congreso pues resultara o expulsado o en la cárcel. Si era necesario hacer esa generalización, ¿usted cómo ve el tema? El presidente hace una precisión, pero inmediatamente le dicen, pues es que usted generalizó y ese es el problema. El presidente Petro tenía frente a sí al posicionarse un desafío inmenso: pasar de brillante senador opositor, de líder de la oposición a lo largo de muchos años, a ser un gestor como presidente, a articular un equipo de trabajo que empezase a producir resultados en la gestión de los recursos públicos que le fueron asignados. No olvidemos que él recibió una considerable reforma tributaria cuyo objetivo era empezar a producir resultados. No solo las reformas que bien enumeraba Camilo, sino la gestión diaria del día a día, de la que la gente espera alguna mejora en sus condiciones. Eso no lo ha logrado el presidente. No ha logrado engranar un equipo de trabajo que produzca resultados. El mejor ejemplo es la queja, tal vez fue el último Consejo de Ministros, donde sacudió a todo el mundo. Pero claro, no se preguntó el presidente, bueno, ¿y mi responsabilidad? Si yo no trabajo día a día, si no me reúno con los ministros, cosa que al parecer hace muy rara vez, ¿cómo voy a producir resultados? De manera que al no lograr engranar esa máquina que funcione de producción de resultados, él ha ido regresando poco a poco a su rol de opositor, a su rol de polemista, que fue el que le dio un considerable éxito en el país, tan considerable pues que hoy es presidente. Y ese rol de polemista no es igual al rol de líder de un gobierno. Ese rol de polemista no le ayuda a construir unas alianzas que le permitan producir los resultados que la gente que votó por él espera. Daría solo un ejemplo. Nariño fue una de las zonas donde él obtuvo cerca del 82% de los votos, un triunfo plebiscitario. Desde
enero de este año, la carretera, la mal llamada carretera panamericana, está cerrada a la altura de Rosas entre Cauca y Nariño. Se hizo una variante muy mal hecha que no resuelve ningún problema y nadie ha aparecido del gobierno nacional a darle respuestas concretas a los pastuzos y a los nariñenses. Entonces, ese es un ejemplo de que incluso en aquellas regiones que se inclinaron masivamente por Petro, crece el descontento porque no logra gestionar. Y ahí viene un peligro muy serio para el presidente si él regresa a ese rol de polemista y de senador de oposición, pues cada vez será más esquivo, más difícil la posibilidad de que logre producir los resultados que el país espera. Sí, hay un punto en el que muchos sectores reconocieron sentirse perdidos y es el siguiente. Quien hace el llamado a un gran acuerdo nacional es el presidente Gustavo Petro, pero entonces, Camilo, resultaría siendo una incoherencia ver estos mensajes en contra de otras ramas del poder público, del sector privado, en el marco de ese acuerdo nacional, ¿o será que el presidente se refiere a otra cosa que no estamos entendiendo? A veces le queda a uno complejo entender lo que quiere decir el presidente porque muchas veces, y yo lo he saludado en sus discursos, en el discurso del 7 de agosto cuando se posicionó, en el discurso del 20 de julio cuando instaló la nueva sesión del Congreso, en múltiples otras ocasiones, esos llamados al acuerdo nacional parecieran ser que el presidente Petro asume su papel de jefe de Estado y de líder que concite la unión o por lo menos unos acuerdos fundamentales sobre los temas centrales de la agenda del país. Pero aparece que borrara con la mano con el codo, perdón, lo que escribe con la mano, por un lado, con este tipo de declaraciones altisonantes, agresivas, el discurso contra los empresarios, contra los medios, usted lo mencionaba, María Camila, hace un momento. Pero lo otro que sorprende y que lo deja uno un poco perdido es que no pareciera pasar del discurso el presidente a la acción en materia de cómo implementar, cómo llegar, cómo construir ese acuerdo nacional. No hay agenda, no hay reuniones, no hay temario. Entonces uno no entiende si es que lo que él pretende bajo el acuerdo nacional es que todos los sectores políticos distintos al propio del presidente se plieguen a sus propuestas, o si quiere realmente buscar un acuerdo que significa concesiones de lado y lado para encontrar las mejores reformas y la mejor manera de encauzar con un apoyo amplio las reformas que requiere el país. He escuchado tanto ese término, Camilo, del acuerdo nacional, que pareciera volverse paisaje. Juan Carlos, ¿qué se necesita para un acuerdo nacional? ¿Qué es un acuerdo nacional en medio de tanta división, de esta pelotera? El gobierno no tiene claro lo que quiere con eso. Yo tengo la sensación, por las evidencias de las cuales disponemos, que al señor presidente le cuesta muy duro la rutina diaria de trabajo de un presidente reformista, porque un presidente que pretenda cambiar cosas de fondo tiene que trabajar todos los días intensamente, ser extremadamente puntual porque le toca atender a los más diversos sectores, porque debe armar equipos, porque debe estar continuamente revisando equipos. Es muy diciente, por ejemplo, que de toda la gente que le rodea, el presidente Petro solo pueda trabajar con una persona, la señora Saravia. En todas las escuelas de gestión, se destaca, por supuesto, el rol de los líderes carismáticos, en fin, etcétera, etcétera, pero se subraya siempre una cosa: sin equipos no hay genio capaz de producir resultados. Voy a dar un ejemplo de un terreno que me fascina a mí, la física. Einstein no hizo solo todos sus descubrimientos. Necesitó, por ejemplo, la ayuda de gente que supiera mucho de matemáticas para poder cimentar sus fórmulas. Es decir, una persona, por más genial que sea, no puede sola. De manera que el lío es que el presidente Petro, como senador, se acostumbró a trabajar solo, absolutamente solo, con un muy pequeño grupo que estaba de acuerdo en todo con él. Es decir, un grupo que a todo lo que él propusiera le iba a decir que sí e iba a trabajar duro para sacarlo adelante. Pero un gobierno es mucho más complejo,
porque no son solo los ministros, los viceministros, los directores de empresas industriales y comerciales del Estado. Es una gigantesca burocracia que lleva allí décadas y a la cual hay que mover, convencer, cuyas tareas hay que revisar todos los días. De manera que esto del acuerdo nacional fue un globo al aire, porque fíjense ustedes que no conocemos un solo punto de ese eventual acuerdo, porque los acuerdos fundamentales en la vida Petro los ha establecido consigo mismo. Y esa transición se le está dando tan difícil que es la que tiene, fíjense ustedes, ¿cuál es el principal adversario hoy del presidente Petro? De un lado, su propia familia, sus amigos más cercanos, Benedetti, que produce escándalos junto a Laura Sarabia, y de otra parte, la ineficacia de su propio gobierno. ¿Por qué esa ineficacia? Lo subrayo una y otra vez, porque el presidente no ha logrado engranar con un trabajo diario que, por supuesto, es muy agotador. Significa que una persona debe dejar a un lado otra vida que llevó, ¿cierto? Seguramente una vida mucho más agradable en la que aparecía ante las pantallas en algunas horas en grandes debates y luego no lo seguían las cámaras. Pero un presidente que no trabaje todos los días es muy difícil que pueda producir grandes cambios. Sí, la presidencia conlleva a un cambio de rol, sobre eso no hay duda. Y las críticas que vemos hoy, todas están enmarcadas sobre eso. El presidente se quedó en su rol de senador, del que denuncia, del que investiga, porque él podría decir, pero bueno, ¿qué tiene de malo que yo diga esto si es verdad que en algún punto el poder político se abrazó con el narcotráfico? ¿Será que, Camilo, entonces sí es cierto eso que dicen muchos sectores de que el presidente no ha asumido el rol de primer mandatario, tanto de los que votaron por él como de los que no? Yo creo que ese es el principal reclamo que muchos sectores le hacen hoy en día al presidente, es su capacidad precisamente para abrirle un espacio a los cerca de 50% de los colombianos que no votaron por él y a los sectores políticos que estaban en oposición a su mandato. E incluso a los que sí estaban apoyándolo, porque, pues, como usted señalaba, María Camila, el presidente fue quien pateó la coalición alrededor del tema del acuerdo por cuenta de la reforma a la salud. Entonces, yo creo que esa labor de jefe de Estado, de capacidad de líder capaz de generar unión y movilizar al conjunto, por lo menos a la gran mayoría de los colombianos alrededor de ciertos propósitos comunes, que es lo que hace avanzar los países, las empresas y a las personas, un propósito, eso es lo que le está haciendo falta al presidente y él se desgasta demasiado y desgasta su capacidad de trabajo, su capacidad de convocatoria, abriendo esos múltiples frentes de pelea, porque él puede tener razón en el diagnóstico del problema de la parapolítica hace 20 años, pero esa no es la situación actual y él no puede generalizar. Incluso en ese momento el presidente fue cuidadoso en decir que había un porcentaje importante, el 35% de los congresistas que estaban vinculados al parlamentarismo, pero eso no es la totalidad del Congreso, sigue siendo una minoría. Entonces uno no puede generalizar y insultar a sus interlocutores y pretender que la gente venga mansamente a aprobarle y a decirle que tiene la razón después de que han sido insultadas. Sí, ese punto es fundamental, como que más allá del gran acuerdo nacional es que hay unas reformas en el Congreso y si bien el papel del Congreso es tramitar las reformas, pues uno no entiende mucho como a modo de estrategia esto qué implicaciones tiene. ¿Está pensando o no Juan Carlos, el presidente, en sus reformas con estas actitudes? Por supuesto que él cree en sus reformas. Y en algunas de ellas tiene toda la intención de sacarlas adelante, pero debe trabajar con una casta política que no es precisamente un convento o un monasterio de monjes o monjas descalzas. Por desgracia, y eso no es un secreto para nadie, la política extorsiva en Colombia se ha apoderado de muchos consejos, de muchas asambleas.
y juega un rol no desdeñable en el Congreso de la República. Ya sabemos que muchos no mueven un dedo, es decir, no dan un voto si antes no los han aceitado, como se dice popularmente en Colombia. De manera que al lado que vemos que una persona como yo ve las debilidades que tiene el presidente Petro en estos momentos, no puedo ignorar el hecho de que el Congreso no es precisamente un lugar donde la gran mayoría de la gente se mueva con argumentos. Esa es la inmensa desgracia. Recordemos que hay congresistas, quizá la mayoría de ellos, a los que no les conocemos su voz. Y la pregunta es, ¿y entonces para qué llegan al Congreso? Y es claro que llegan al Congreso no pensando en las necesidades inmensas que tiene Colombia, en el estancamiento inmenso en que nos encontramos, en el olvido terrible en que están, por ejemplo, prácticamente todas las zonas fronterizas del país, por solo dar un ejemplo, que en eso no piensan, están pensando en qué tajada sacan del gobierno. Hace poco, quizá menos de un año, pues fuimos testigos de las revelaciones alrededor de un parlamentario de Caldas, un señor que pasó sin pena ni gloria, que creo que tal vez presidía una comisión absolutamente oscura, pero de un gran poder, la Comisión de Fenecimiento de Cuentas, y que gracias a ella armó una trinca mafiosa de alcaldes de muchas regiones del país, no solo de Caldas, y llevaban extorsionando y sacando gigantescos recursos. Estamos hablando de decenas de miles y miles y miles de millones de pesos. Entonces, están las deficiencias del presidente, pero también están las deficiencias inmensas del Congreso, que no está a la altura de estas reformas. Independiente de lo que pensemos con la salud está en gravísimos problemas. Independiente de lo que pensemos en los fondos de pensiones, estos necesitan una reforma. El mercado laboral en Colombia es muy pobre. De cada 10 trabajos, 6,5 son informales, y hay ciudades del país donde 7 u 8 de cada 10 trabajos son informales. Entonces, yo personalmente no solamente le pido al presidente que cumpla con sus deberes, que supere esa etapa de líder opositor, que comprenda que sin un trabajo duro, agobiante, en el que hay que cancelar muchas cosas, si a uno le gustaban muchas cosas, hay que cancelarlas, porque él buscó ese trabajo. Si le hubiera caído de chiripazo, no diría, bueno, pero si lo buscó, está en la obligación, tiene que cumplir. Ser presidente significa olvidarse de uno para servirle al país, pero el Congreso tampoco ha dado la talla. Sí, hay deficiencias, Juan Carlos, en el poder ejecutivo, usted lo menciona, en el presidente, y hay deficiencias en el poder legislativo, en el Congreso. Yo sé que lo más difícil a veces es dar la mirada hacia el futuro, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué podría pasar en Colombia? Y esta pregunta quiero formulársela a los dos ya para cerrar, el tiempo se pasa volando, aquí hablando de estos temas nacionales. ¿Qué podría pasar en un país, en una democracia, donde sus ramas del poder viven en un constante enfrentamiento, señalamiento y cuestionamiento de su proceder? Arranco ahí con Camilo brevemente para terminar. María Camila, muy sencillo y agradeciendo la invitación nuevamente. El riesgo es la parálisis porque logramos mantener el bloqueo permanente, porque ninguna rama del poder público puede actuar sola. La cuestión llama al trabajo armónico de las diferentes ramas del poder público y del sector privado y de la sociedad. Por lo tanto, la polarización lleva a la parálisis, y la parálisis en una economía y en una sociedad como la nuestra, que tiene tantas necesidades urgentes y tantas dramas de pobreza, de desigualdad, la parálisis significa retraso, significa retroceso. Eso es a lo que nos exponemos con esta confrontación permanente. Juan Carlos, a modo de futurología, ¿qué pasará si vivimos estos próximos 3 años así, en que tú me dijiste y eso no es así, yo te digo a ti y respetémonos, y constantes llamados al respeto? El país está estancado e incluso en muchos aspectos cruciales corre el riesgo de tener una involución, un mayor retroceso. La gente demanda reformas. Una parte grande de los ciudadanos se sublevó hace unos pocos años, marchó para exigir una transformación.
El que Petro no esté a la altura del rol de ejecutor, ¿cierto?, de trabajador diario, hace un inmenso daño. El Congreso también tiene una inmensa responsabilidad. Para muchos colombianos el Congreso es un establo de zánganos que tienen privilegios inmensos. No somos los únicos. Están de perros y gatos en Londres, en Washington, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, el presidente y el Congreso. Eso no es un secreto para nadie. Pero aquí, tanto Petro como su gobierno, como el Congreso, tienen un deber con todos nosotros. Es que mantener a ese grupo dirigente nos cuesta carísimo. Entonces, señores, a dar resultados. Nos cuesta carísimo y ojalá a la altura fuera el común denominador, sin duda alguna. Juan Carlos, se nos acabó el tiempo, un gusto tenerlo como siempre aquí en Sala de Prensa. Gracias, María Camila, y a Camilo un abrazo muy grande. Camilo, igualmente a usted, mil gracias por estos minutos aquí de reflexión. Gracias, María Camila, un placer siempre estar aquí en Sala de Prensa y un abrazo para Juan Carlos también. Muchas gracias. Bueno, y hasta aquí llegamos entonces al final de Sala de Prensa en esta noche de miércoles. Ven ustedes entonces esas visiones para profundizar sobre lo que implica que las ramas muy importantes del poder político, del poder público más bien en Colombia, estén en un enfrentamiento. Decían nuestros analistas, y esa es la mayor conclusión de esta charla, y es que es nuestra Carta Magna, la Constitución, la que establece que las ramas del poder público deben trabajar en armonía. ¿Y qué pasará en Colombia entonces si estamos en enfrentamientos y en exigencias de respeto? Una feliz noche para todos. Quédense con la programación de Caracol Ahora.